hermana entró primero por siendo la mayor, yo entré después, a los años siguientes. Cuando yo entré, ella me preguntaba, yo ya sabía. Y entonces ella decía, sí ve, su hermana la chiquita sí sabe, yo está en la grandulona y no sabe. Pero era porque yo ya escuchaba. Pero muchas de las veces no son los mismos casos. Cuando llegamos a esas edades, a esos niveles académicos, no sabemos. Y entonces nos empiezan a enseñar primero por letras. Eso le dicen, la L, la P, y eso como que le enseñan allá los sonidos. Y después le enseñan a qué, a que vaya uno armando con las vocales, ¿cierto? Entonces le enseñan las vocales y ya uno va aparejando y tal, va subiendo el nivel y como que uno va progresando. Cuando uno ya está en tercero de primaria, uno ya correctamente sabe leer y sabe escribir. Lo mismo que sabe uno sumar, restar y dividir por una cifra. Se sabe las tablas de multiplicar como hasta el 5. O sea, ya va avanzando. Pero tuvo que haber, allí ha pasado por un proceso. El estudio de la Biblia es exactamente igual cuando llega una persona nuevita en ceros. ¿Qué se le enseña? Primero, ¿qué es una Biblia? Porque si de pronto no la ha visto nunca en la vida, entonces ¿qué es lo que hace? Uno le dice, mire, más o menos esto es la Biblia. Eso es un libro que se ha recopilado en 66. Y lo escribieron hombres inspirados por 40 hombres inspirados por Dios, que Dios los escogió, los inspiró. Y tienen libros proféticos, tienen libros de evangelio, así. Entonces usted le va enseñando y le dice, mire, y entonces vayámonos memorizando los nombres, los libros de la Biblia. Y esto es un versículo y ese número grande es un capítulo. Entonces así es que nosotros les enseñamos a los nuevos cómo estudiar la Biblia. Porque si los metemos de una ya que nos lean un pasaje y que entendió y de pronto nos dicen, no, es que así no es que usted no leyó, vuelve y lea. Pero son esos niños que toca así con paciencia, no como cuando mi mamá le cascaba a mi hermana por la cabeza. ¿Sí? Entonces no, eso es con paciencia. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia y pedagogía para enseñarles, porque hasta eso tenemos que pedirle a Dios para poderle enseñar a una persona. Que Dios nos dé los recursos, la paciencia, la sabiduría. Por eso cuando usted está enseñando a un nuevo, primero usted tiene que irse bien orado, porque usted no sabe cómo se va a enfrentar a la persona. Hay unas personas que reciben muy rápido, otras son más lentas para recibir, para entender. Entonces a veces tenemos que llevar hasta plastilina, de pronto usted tiene que llevar cosas didácticas para que la persona aprenda. Hay unos que no saben leer ni escribir. Yo me acuerdo que de Mercedita, yo no sé si ustedes se acuerdan de Mercedita, alguno de ustedes, que ella está en la presencia de Dios, diría un católico que en paz descanse, no, que está en la presencia del Señor, de la mamá de Ruth Vargas. Y había otra, pero no me acuerdo cómo se llamaba, ya eran 3 viejitas. Ellas no sabían leer ni escribir. Y ellas hicieron toda la escuela de líderes y pasaron. Ellas se sentaba a alguien y ellas les decían, ¿qué entendió? Y ellas dictaban lo que habían entendido y les transcribían en los cuadernos. Lo mismo cuando se les hacía el examen, para ver si habían aprendido, ellas se les hacía oral y lo decían bien. Y mire que hay mucha gente que tiene la facultad de estudiar la Biblia y no lo hace. Por pereza, por no sé, por muchos argumentos que el enemigo levanta y no lo hacen. Entonces mire que el pueblo de Dios dice que 4:6 fue destruido. ¿Por qué? Nosotros queremos ser destruidos por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que nosotros hacer un estudio bíblico. Pero no es que si ese líder que me pusieron, no, si el líder que le pusieron, no, usted coja la Biblia y que Dios le va mostrando a uno y le va hablando, y usted va, cuando usted menos piense, usted se vuelve un orador. ¿Por qué? Porque se está sacando sus apuntes. Entonces, si usted no tiene para una Biblia, entonces usted de todas maneras acá está haciendo un curso. Al final, cuando usted hace el proceso, aquí le están dando una Biblia.
O sea, argumentos para estudiar la Biblia no hay. No hay. Así como a veces chateamos y todo eso, allá se baja una aplicación y ahí puede bajar la Biblia. Ahí también la puede tener. Entonces, tenemos que buscar tiempo. Dice que el pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque nunca quiso acatar las leyes de Dios. Y también las personas que tenían al lado no supieron pasar la enseñanza. Todos se apartaron de Dios. Pero mire que nosotros tenemos la oportunidad de tener líderes. Tenemos un líder, el pastor, que nos enseña la palabra de Dios. Aquí ninguno puede alzar la mano y decir, es que allá ese pastor, se pone allá y se sube y echa chistes y no nos enseña la palabra. No, el pastor sí se sube acá y echa chistes. Y todos se ríen, ¿no? Menos yo, porque yo ya me conozco esos chistes. Pero él echa sus chistes y con esos chistes ustedes aprenden o no. Porque es así, o sea, no pueden como un gruñón y no, eso es como para abrirles un poco el ambiente. Entonces veamos algunos puntos por los cuales el pueblo fue destruido. Pero que eso nos va a servir a nosotros de ejemplo para no ser como el pueblo que fue destruido por falta de conocimiento. ¿Usted quiere ser destruido por falta de conocimiento? Ni lo vaya a decir que sí. Porque le faltó el conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Tenían el conocimiento, tenían la ley para seguirla al pie de la letra. ¿Pero qué hicieron? Se hicieron los de la oreja gocha, decía mi abuelita, y no quisieron seguir la ley. Y los sacerdotes, que eran los principales que tenían que enseñarle la palabra de Dios al pueblo, tampoco, se chuequearon. Entonces, una de las responsabilidades sí fue de ellos, pero también de los de quién, del pueblo, porque dijeron, la persona que tiene temor a Dios, que ha tenido algún conocimiento, dice, bueno, mi líder se escachó, pero no porque mi líder se escachó me voy a escachar yo. No porque mi líder se va a ir para el infierno, yo me voy a ir detrás de él. Olvídese. Busque otro líder que tenga conocimiento y quiera seguir a Dios. Pero nosotros, por una persona, no podemos hacer eso. Pero el pueblo sí siguieron a los líderes que estaban haciendo las cosas incorrectas. Yo les estaba diciendo, no se junten con pueblos paganos. ¿Y qué hacían? Más rápido se contagiaban. No adoren Baales. ¿Qué hacían? Adoraban los Baales. ¿Qué decían? No mientan. Mentían. ¿Qué decían? No maten. Mataban. Entonces no estaban siguiendo la ley al pie de la letra. Entonces, para que nosotros no caigamos en esta secuencia que halló el pueblo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, estudiar la palabra de Dios. Cuando venga culto para que estudie la palabra de Dios, tráigase un cuaderno, tráigase un esfero, para que no se duerma. Porque hay unos que piensan, nos llaman. Por ahí ahorita me estaba llamando una. Y yo no sé, y hay que la despierte el que está al lado porque yo no la he dormido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Coja sus apuntes, pilas. Si hoy no trajo la Biblia, bueno, ahí se la están pasando, pero lo ideal es que usted traiga su Biblia, usted marque, usted raye. Venga, que esto me interesó, que esto es importante, como que me cayó en el corazón y lo voy a anotar, pero en la casa, en mi estudio que voy a hacer de la Biblia, lo voy a corroborar. Y puede leer varias versiones, porque hay, en las aplicaciones de hoy día las tiene, porque hay gente que dice, uy, no, pero yo cuando me voy a comprar todas esas Biblias, decía. No, estamos diciendo que compre todas las Biblias, las tiene ahí en internet, en la aplicación. Solo es meter el dedito ahí, teclear y cambia la versión. Entonces, porque siempre para todo le sacamos excusa, para todo le sacamos excusa. ¿Listo? Entonces, el primer punto, ¿por falta de qué? De conocimiento. ¿A ustedes les ha faltado conocimiento? ¿Les ha faltado estudio? Si le ha faltado conocimiento y si le ha faltado estudio, es por pura pereza suya. Porque herramientas se le han dado todas las que ustedes quieran.
Todas las que ustedes quieran se les ha dado. Entonces, este conocimiento tiene que nosotros dejarlo llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. El pueblo de Israel lo sacó. Ya no querían saber nada de los mandamientos, ya no querían saber nada de Dios. Se creyeron que eran los máximos, que mejor dicho, que iban a vivir para siempre. Pero para siempre, ¿dónde? En la destrucción. Porque por falta de ese conocimiento se fueron. Entonces vemos que en este versículo es muy claro ver que esos sacerdotes y esos líderes encargados del pueblo de Dios no hicieron nada cuando veían al pueblo hacer las cosas erróneas, cuando les decían no roben y robaban, cuando les decían no engañen y engañaban. Cuando tenían que honrar a su esposo o a su esposa, serles fieles, no lo hacían. Miremos nomás la esposa de Oseas, de Gomer. ¿Cómo fue esa mujer? Una santa. De Oseas. Fue una mujer que nada que ver. Eso no era como el profeta, ¿no? Oseas, no, o sea, nada que ver. Nada que ver con los propósitos y la ley de Dios, porque fue una mujer que falló mucho, fue muy infiel, hizo cosas terribles. Entonces empezamos nosotros a mirar que fallaron en todas las labores, en todas las partes. Yo imagino que yo los mandaba a que oraran o que llevaran las ofrendas al templo o que hicieran lo que yo les quisiera mandar a hacer, pero que lo hicieran bien, y nunca lo hacían. Renegaban. Nomás vemos cuando salió de Egipto que Dios les daba de comer y les guardaba del frío, del calor, les mandó una nube de día para que los guardara del calor, para que los guardara de noche del frío, les dio hasta que querían carne, les dio carne, pero nunca estuvieron satisfechos, siempre estuvieron con el pero. ¿Será diferente a hoy día? Ay, no, pero es que en la iglesia del Chavo allá sí, eso trajeron a yo no sé quién y eso se desbordaron y siempre te ponemos un pero. Nunca estamos satisfechos con nada. Pero para eso nosotros tenemos que hacer el estudio de la Biblia que dice la palabra del Señor. Todo lo que yo vaya a hacer, todo el estudio que vaya a hacer, la labor que vaya a hacer, yo tengo a dónde que consultarlo. En la palabra del Señor. Porque acuérdense cuando el diablo tentó a Jesús, ¿cómo le respondió Jesús? ¿Con qué? Exacto. Entonces cuando nosotros estamos viviendo esas cosas difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Declarar la palabra de todo lo que usted ha estudiado. A ver, ¿cuántos de ustedes sinceramente ante Dios, porque Dios está ahí mirándolos, hicieron el devocional esta mañana? Alcen la mano. ¿No les dé pena? Vea, pastor, como 5 nomás. Entonces a veces nosotros pasamos dificultades, a veces nosotros estamos débiles espiritualmente porque vienen situaciones difíciles que no las podemos soportar, como ese pueblo, porque a lo último ese pueblo ya ni se acordaba de Dios, o si se acordaban de Dios lo ignoraban por el conocimiento que habían desechado de Dios. Y a veces a nosotros también nos pasa eso. Eso nos levantamos y de una ni siquiera oramos, ni al menos decimos gracias al Señor. Yo me despierto y lo primero que yo hago, digo, Señor, gracias por darme la vida, y le doy gracias por mi familia, y sí me levanto. Y cuando se acuesta uno también tiene que orar. Señor, gracias por este día que ya pasó la noche. No, Señor, gracias por este día completico que Dios nos da. Si no se acuerda de otra oración, mire allá el del minuto de Dios que se le dice, al menos repita eso, pero que le dé gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Este pueblo que debió haberle dado gracias a Dios porque lo sacó de la esclavitud, les dio bienestar por donde quisieran, y fueron desagradecidos, que yo sé que nunca le dieron gracias a Dios por eso. Dios les salió a deber,
Por eso es que ninguno cuando fueron a pasar allá a la tierra prometida, ninguno pasó. ¿Por qué no pasó? Porque hicieron mucho estudio y siguieron a Dios, ¿cierto? No, señor. Exacto. Entonces, mire, el olvido. Estamos viendo los puntos. El olvido. ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Dejó a Dios en el olvido. ¿Qué es lo contrario del olvido? Recordar. Entonces, para ese pueblo fue el olvido. Para nosotros, ¿qué tiene que ser? Recordar. Recordar todos los dichos de Dios, todo lo que está en la palabra del Señor, todas las promesas que Dios ha dado a nosotros, ahí tenemos que recordarlas, no olvidarlas. Porque cuando nosotros las olvidamos es cuando nos enfriamos, cuando hacemos cosas que a veces no queremos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos de dónde contrarrestar lo que cuando el enemigo nos coge débiles. Entonces cuando vienen todas esas cosas, todas tentaciones, ¿con qué es que yo lo contrarresto? Con el estudio de la palabra. Y es bonito coger un versículo y desglosarlo. Yo por ahí cogí uno y que lo que decía mi esposo es que uno tiene que anotar, tiene que hacer. Y a veces dice, uy, pero todo esto y de un versículo. ¿Sí? Entonces si uno hiciera juicioso eso, ya mejor dicho tendría uno mucha hoja o en el computador, en el celular, ya llenaría usted ese espacio que tienen ahí, porque sale mucho y nosotros no lo hacemos a veces. Entonces este versículo aborda las consecuencias de olvidar la ley de Dios. O sea que la ignoraban la ley del Señor. Entonces nosotros no tenemos que copiar eso. Es que esto sea más bien un ejemplo para que nosotros estemos ahí fuertes, avivados, estemos ahí, mejor dicho, que tenemos los mayores problemas del mundo. Sí, tenemos los problemas, pero que siempre haya dentro de nosotros algo, no importa. Estoy viviendo esto, pero yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me va a fortalecer. Yo sé que Dios me va a bendecir. Entonces, esas son las declaraciones que tenemos que hacer nosotros, que era lo que no hacía el pueblo de Israel. Por eso fue que fue destruido. Y ahí nosotros tenemos esas enseñanzas para agarrarnos de ellas y no dejarnos llevar por el enemigo, que es el que quiere destruirnos, el que no nos quiere dejar avanzar. Mire, este lugar debería estar lleno o abarrotado, hasta allá encima. Pero la gente no quiere. Entonces imagínense cuando ya Dios le diga que no a esto. Va a pasar como en los días de Noé, cuando les predicaba y les decía que la tierra iba a ser destruida. Y porque nunca había llovido, y él les decía, va a ser destruido, va a llover, se va a inundar esto se va a acabar. Y no. Y cuando cierran las puertas y comienza a llover, ¿qué pasaba? Cuando ya había una situación difícil, ahí sí se agarra y ya no había la oportunidad, porque dice que la puerta la cerró un ángel. Nosotros tenemos ahí en la palabra del Señor todos esos ejemplos ahí palpables que son verdad, que están escritos por orden del Señor. Y ni por esas nosotros nos ajuiciamos. Así usted haya leído ese pasaje yo no sé cuántas veces, y un día escuché no, es que eso era por allá en esa época, que eso eran más desobedientes. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? Peor porque tenemos ahí la palabra, tenemos la instrucción ahí y no estudiamos y nos dan la oportunidad de tener estudios bíblicos, porque hoy hay mucha oportunidad, hay mucha herramienta. Hay Biblias, hay tratados, hay de todo. Y o sea, cuando vayamos hablando del Señor, no tenemos excusa para decirle, no, Señor, es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo. Nadie puede decir eso, porque dice que la misma creación se revela que hay un Dios que existe y que hay que adorar y que respetar, que hay que seguir. Porque hay tanta maldad hoy día, porque estudian la Biblia, así la hayan conocido, pero la ignoran.
Entonces ahí es cuando va a venir después el lloro y el crujir. ¿Por qué? Porque si aprendieron la palabra, entonces la olvidaron por completo, así como el pueblo de Israel. Olvidaron la palabra, olvidaron los mandamientos y olvidaron a Dios. Mucha gente olvida a Dios. El pastor que nos decía, no es que yo me arrepiento 5 minutos antes de morirme. Yo me voy a arrepentir. Yo voy a vivir la vida porque la vida es para vivirla y para gozarla. Así hacía el pueblo de Israel en sus fiestas y en sus bacanales. Y a Dios por allá olvidado. Pero después no hay una señora que nosotros conocimos que es una de las que al comienzo, cuando estaba la iglesia en mi casa, la casa que Dios nos dio, que eso no es nuestro. Y la señora iba y estaba bien, y estaba en las células y estaba en las multiplicaciones. De un momento a otro, el diablo la cogió y se volvió como el pueblo de Israel. Lo olvidó, se le fue el conocimiento. Y es que un día alguien fue y le dijo, mire que usted porque se apartó, mire que se conoce, tiene conocimiento. Ay, no, eso yo antes de morir yo le digo al Señor que me perdone y yo sé que yo me voy con Él. Y un día se fue por allá sin permiso del esposo y eso, se fue por allá que por yo no sé para Manizales, yo no sé para dónde iban en un carro que para un matrimonio. Y saliendo de Bogotá, yo no sé por ahí, yo no sé en qué parte sería, se les varó el carro. Y entonces se les dañó una llanta. Y como yo no sé por allá adelante que era, no pinchada, sino por allá de donde funciona todo eso, yo no sé qué le pasó. Mi esposo es el que sabe mecánica, yo no. Y resulta que la señora se bajó de chismosienta. Siempre que un carro falla, ¿qué es lo que pasa? Paran el carro, abren el capó y empiezan allá a mirar, ¿sí o no? Así no sepan de mecánica, pero eso lo hacen y allá miran. O miramos, porque eso yo también lo he hecho. Y entonces la señora se fue allá por el lado de la carretera a mirar y es que salió un carro de Servientrega y se la llevó. Que duraron yo no sé cuánto tiempo y no encontraban la cabeza. La señora se salvó. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe si esa señora o esa alma se salvó, porque tenía conocimiento y se apartó. Después hablaba de Jámenes y yo no sé de la obra y todo eso, como el pueblo de Israel acá, con conocimiento, con palabra, con todo lo que vieron, tremendo lo que Dios se les manifestó, lo tuvieron ahí y lo olvidaron. Lo olvidaron, ¿por qué? Porque también los principales líderes que tenían no ayudaron para nada. Entonces acarrearon destrucción para todos, no solamente para ellos, también para sus hijos. ¿Por qué dejaron algún legado? Ninguno. Entonces los hijos, esos hijos me imagino que crecieron también rebeldes, con malas cosas, con vicios, apartados del Señor, haciendo todo lo contrario a lo que la ley de Dios mandaba hacer. Por eso era que dicen que cuando Dios los apartaba, mandaba a los enemigos para que los hostigaran a ese pueblo, entonces se arrepentían y oraban. Y cuando estos ya estaban bien, volvían y se apartaban. O sea, estaban jugando con Dios. A veces también nosotros, o no, digo nosotros, las personas hacen eso. Vienen y ya esos vienen a un encuentro, al segundo encuentro, al reencuentro, son más reencontrados y siguen peor. Entonces la cuestión no es un encuentro, la cuestión es cambiar acá. Cambiar acá y seguir al Señor, que el día que vino y alzó sus manos y ese día le entregó la vida al Señor, que sea de verdad. No, es que en diciembre, yo no sé por qué a mí en diciembre siempre se me olvidan las cosas del Señor. Así decía alguien. Yo no sé, pero de verdad no sé qué me pasa, pero es que en diciembre, yo no sé qué tiene diciembre, pero es que se me olvida Dios. Pues entonces, ¿qué está haciendo en diciembre? Que ojalá que no sean nosotros todos que se nos olvide diciembre, o si no va a tocar que el Señor corte de diciembre para que no se nos olvide, para que no se nos olvide. Entonces aquí dice, y yo te echaré del sacerdocio. ¿A quién le estaba hablando? Al sacerdote, a todas las personas que estaban ahí al frente.
Nosotros como líderes, ¿qué venimos a hacer? Los hombres en la casa, ¿qué son? ¿El sacerdote de quién? Del hogar, los que dan el ejemplo. Porque Dios nos cogió a la mujer y le dijo, usted tiene que ser la sacerdote de su casa. O cuando vino Jesús, entonces pues vino Jesús a la sacerdotisa. Vino Jesucristo el sacerdote, de sacerdotes, el máximo. Entonces los hombres, ¿quiénes son? ¿Qué son ustedes, hombres, en su casa? ¿Los que mueven con un dedo? No, usted es el sacerdote de su casa. Y si su familia se pierde, ¿quién es la culpa? Ah, bueno. Y eso no lo mandé a escribir yo, eso está escrito. No me miren mal, porque eso no lo mandé a escribir yo. Entonces miren lo que le estaba diciendo, les quitaré el sacerdote, y se lo quitó y los acabó. Porque eran los que estaban a cargo de que el pueblo marchara piano. Y el pueblo pues no marchó piano porque los sacerdotes eran los principales que estaban dando mal ejemplo, mal testimonio. Entonces, otra cosa que podemos ver a nosotros acá es el rechazo. ¿Qué es lo contrario del rechazo? El antónimo del rechazo. Aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Ábrase del parche, que huelen a pescado. Entonces, la falta de conocimiento, ¿a qué nos conduce? Que estamos rechazando al Señor. Estamos rechazando al Señor. Dice que los olvidaron los caminos de Dios, olvidaron sus leyes, olvidaron todo lo que Dios había hecho desde un comienzo hasta ese día. Porque acuérdense que en esa época de pronto no tenían escrito, pero ya estaba la historia oral que le contaba de generación en generación y sabía que había pasado desde un comienzo hasta el día en que ellos estaban. Entonces ellos conocían de pe a pa quién era el Señor, quién era el Dios de dioses. Entonces que a nosotros no nos pase eso, que no seamos como ese pueblo, que Dios nos rechace porque nosotros fuimos una cosa por fuera y otra por dentro. Que aquí venimos y alzamos las manos y alabamos al Señor, y pueblos todos batir sus manos, alzarlas y cantar al Señor, y en la casa somos. Entonces que así no seamos, que así como somos aquí también somos allá. Y que si usted tiene sus chiquitos, usted qué es lo que tiene que empezar a hacer, a transmitir esta palabra, ese estudio de la palabra en ellos. Da tristeza ver a algunos niños que no abren los ojos y que están bien, ¿qué están haciendo ahí? Como que esos niños ya pierden la noción, como que uno los ve como que no entienden, como que andan perdidos, porque ellos en su mente tienen como esa ansiedad de ¿qué? Y maté 5 y maté 10 y le di y bajé y entonces ese es el conocimiento que un niño tiene. Y está llorando y está gritando, ¿y qué es lo primero que le pasa? El celular para que se ponga a jugar. Cuando nosotros estábamos chiquitos, ¿con cuál celular nos calmaban? Cogían la chancla y si daba como 2 curvas, pero le caía uno. ¿Sí? Así era que lo calmaban a uno. Bueno, a mí no me calmaban así, pero veía que los calmaban a otros. Por ahí correitas sí me dieron algunas, pero poquita. Pero mucha gente le hicieron eso. Esa era la psicología de esa época. Y entonces hoy día no, y por eso es que hoy el conocimiento que tienen los jóvenes, y por eso es que le llaman los jóvenes de cristal, porque a nosotros, ¿qué era lo que nos fortalecía?
Que cuando llegaba el papá, ¿qué era lo que pasaba? Buenas tardes. Ay, uno oía esa voz y uno era como que uno ni pestañaba. Así no le fuera a pegar uno al papá, pero era como esa autoridad, ese respeto que uno tenía, ni siquiera de alzar la voz. Ni vaya a mirar mal porque le cogían a uno y se la enderezaban. Entonces, cuando nosotros hacemos ese estudio aquí en la palabra del Señor, desde un comienzo el Señor está diciendo que nosotros tenemos que ser muy respetuosos y que tenemos que honrar a nuestros padres. Y esta gente no hacía eso, porque sus hijos también fueron personas que muy pocos se salvaron. Porque el ejemplo, ¿dónde estaba? En sus papás, estaban con ellos. Entonces, si nosotros tenemos hijos, tenemos que ser conscientes que qué ejemplo les tenemos que dar. Primero tenemos que hacer un devocional, hacer un estudio para que ellos nomás viendo lo van a hacer. ¿Usted le enseña a su bebé a orar antes de dormir? ¿Le enseña a orar por los alimentos? Ay, no, pero es que son tan chiquitos. Ay, pero es que el pastor es tan exagerado. Ay, no, pues tampoco, o sea, es ahí donde tiene que empezar a sembrar la ley de Dios para que ellos cuando estén grandes no se pierdan, ya van a tener un conocimiento, porque así el estudio que usted le está haciendo lo está transmitiendo a ellos. A mi nieto ya le están enseñando a orar. Casi ni se le entiende porque él ahora está soltando las palabras. Y papito, yo sí, que niño del mundo, ahora que por los niños del mundo. Y yo no sé, no le entiendo más, y al último sí dice clarito, amén. Pero ya él está teniendo un conocimiento de ¿qué? Que hay un ser superior que nosotros tenemos que obedecer y que tenemos que respetar. Porque él es el que nosotros nos va a dar la oportunidad de no ser destruidos. Entonces a veces uno allá las maestras cogen esos niños, me han dicho, bueno, y entonces ¿qué aprendieron? Y pues uno se puso a contarle un videojuego y el otro una película de terror. Entonces ellas preocupadas, y no, pues oremos o hable con las mamás porque imagínense, ese devocional, una película de terror. Y entonces ellos cuentan con pelos y señales. Y que entonces vino y con un cuchillo y le hizo así, le sacó la cabeza y sacó la lengua. Y le mostraban con todos los ademanes. Ella ya estaba como con la piel de gallina. Entonces, el conocimiento y el estudio de la palabra que decimos tener cuando venimos a la iglesia, ¿dónde está? Que hagamos, Dios nos está exhortando a eso, a que no vayamos a pasar lo que pasó el pueblo que fue destruido por falta de conocimiento. Mire que nosotros la tenemos aquí en la mano escrita. Sí, aquí, o en ese dispositivo suyo que tiene ahí en el bolsillo, que a veces ni lo deja concentrar porque chilla y ni siquiera le ponen en silencio. Ese ahí usted lo puede tener también. Antes de que comience el día y usted empieza a mirar allá los mensajes y lo que le mandaron, ahora ya ese dispositivo en la palabra del Señor que le queda a usted algo en su mente, para que usted pueda empezar a corregir, porque a veces tenemos que corregir algunas cosas, porque nosotros vemos aquí sus caras, pero sus corazones no los vemos. Empezamos a identificar qué es lo que hay en su corazón, pero que el estudio que hagamos y lo que yo estoy aprendiendo, que lo esté haciendo de corazón, que no lo haga simplemente por hacerlo, sino que se vaya creando en mí un cambio de vida. Un cambio de vida. ¿Por qué no tuvo un cambio de vida el pueblo? ¿Por qué fue que obtuvieron ese rechazo de parte de Dios? Porque no lo quisieron obtener. Y si algún día lo aprendieron, lo olvidaron, porque nunca más lo practicaron. Cuando uno deja de leer la Biblia, se le olvida hasta leerla. Hay veces que dicen, ay, ¿dónde es que queda Oseas? ¿Dónde? Ay, ¿dónde? Eso no está aquí. Porque ya se le olvidó que eso era un profeta menor. Entonces tenemos que nosotros estar ubicados en lo que nosotros vamos a hacer, en lo que leemos, en nuestras enseñanzas.
Es bonito uno escuchar palabra cuando uno se deleita, cuando uno sabe que viene de parte del Señor. Todo lo que vimos de la lluvia, qué significaba la lluvia. Aprendimos muchas cosas que de pronto conocíamos o se nos olvidaron o que de pronto ignorábamos y que nosotros aprendimos. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces que mañana cuando usted se levante, lo primero que usted haga es coja la Biblia. Usted coja la Biblia, levántese una media hora antes. Ay, no, pero es que me levanto a las 4:30, pero antes de las 4. Y llegue temprano a dormir. No llegue a ver televisión ni a chatear. Menos chat y más estudio de la palabra de Dios. Se puede ir trabajando hasta que usted se haga verdaderamente una persona, un estilo de vida que usted no se puede acostar sin tener ese alimento espiritual, porque ese alimento espiritual es el que nos fortalece a nosotros. ¿Por qué no fortaleció a ninguno del pueblo de Israel? Porque no lo tenían, lo desecharon. No quisieron tener ese conocimiento y por eso fue destruido. Nosotros tenemos una gran oportunidad. Mire todo lo que el Señor nos está dando, las herramientas que Dios nos está dando. Muchas de ustedes tienen ya un líder, han tenido un líder y les ha dado palabra. Aquí nuestro pastor también. A veces escuchamos, hay programas que son sanos, otros no, porque sabemos que no podemos escuchar a todo mundo, porque a veces salen con unas cosas que en lugar de edificarnos nos hacen daño. Pero sí tenemos buena palabra para nosotros dar. Entonces, mire que en el Nuevo Testamento se reitera la importancia del conocimiento. Porque ustedes dirán, no, pero es que eso fue allá en el Antiguo Testamento, eso es un profeta, eso ya pasó y eso ya es historia patria. Entonces en el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Sí, Señor. Dice ahí que miremos Juan 17:3. Mire, ya no lo colocaron allá. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Esta qué es? La vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la palabra es muy clara. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Quién es la vida eterna? Porque dice que lo conozcan a Él y ¿a quién? Porque dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo estudio la palabra de Dios, ¿qué estoy obteniendo? Un camino de conocimiento. ¿Para qué? Para obtener mi vida eterna y no ser destruido. ¿Por medio de quién? De Jesús, que hizo la obra en la cruz. La palabra es muy clara, cuando nosotros la podemos estudiar y leer, la podemos entender. Entonces ese conocimiento tiene que estar en nosotros. Pero mire que también el apóstol Pablo, porque ese es el apóstol que Dios usó para que nosotros como pueblo gentil, porque eso dirían, no, eso es para el pueblo judío. No, para nosotros también hay, no crea. El apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, en Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué nosotros hicimos? Oímos. No cesamos de orar por ustedes o por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Oraba, intercedía para que también el conocimiento les llegara, entendieran la palabra, fueran sabios. Así como él la había recibido, oraba por todos ellos porque también no fueran ajenos al conocimiento de la palabra del Señor.
porque había una necesidad y él tenía que suplir. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Oraba para que todos estos creyentes fueran llenos del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Orar para que los nuevos convertidos, o las personas que yo esté dirigiendo, nuevos, también sean llenos de ese conocimiento. Porque así como soy yo de líder, así van a ser mis liderados. Miren al líder y miren a los discípulos. Si hay un líder que no ora, los discípulos tampoco. Si hay un líder que ora y ayuna y estudia la palabra de Dios, así son sus discípulos. Pero que esa palabrita baje y que nosotros seamos cambiados y transformados para que nosotros podamos ser ejemplo de ellos, porque a veces nosotros exigimos pero no cumplimos. Entonces yo me imagino que en ese desorden que había en esa época del pueblo, de pronto algunos sacerdotes eran así, pero no les daban ejemplo. ¿Cómo iban a tener un conocimiento? ¿Cómo iban a seguirlo si ellos eran los primeros que se habían chuequeado? Entonces, como nosotros tenemos que estar firmes con nuestro Dios. Oseas 4:6 nos recuerda que tenemos un compromiso con nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es ese compromiso? Que estudiemos su palabra. ¿Para qué vamos a estudiar la palabra? Pues para buscar el propósito que Él tiene con nosotros en la tierra. ¿Y cuál es el propósito que Él tiene con nosotros aquí hoy? ¿Cuál es ese propósito cuando nosotros? Que ninguno se pierda, que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero ¿cómo adquirimos ese conocimiento? Por medio de estudiar la palabra del Señor. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a enseñarle a otro que Dios sana, salva y da vida? No lo podemos hacer, de lógico que no lo podemos hacer. Entonces el propósito es que le obedezcamos sus mandamientos. Cuando yo soy obediente y obedezco los mandamientos del Señor, entonces ¿qué voy a hacer? Que usted es bien juicioso, que usted ya aprendió que el pueblo de Israel fue bien necio, bien voluntarioso, bien rencoroso, olvidaron al Señor y olvidó a todo mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los medios para adquirir ese conocimiento y esos mandamientos? Leer la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Y esa que tiene usted ahí. Esa es la que nosotros tenemos que leer para podernos parar y centrar y tener una brújula para donde nosotros apuntar. Hacer un devocional diario. ¿Qué tiene que usted hacer? ¿Se van a comprometer delante del Señor a hacer el devocional? Solo Estela. ¿Sí o no se van a comprometer? Bueno, entonces hagan su devocional. Mire que eso se enriquece y ustedes aprenden tremenda palabra. Van a ser instruidos, van a ser unas personas tremendas. Otra es asistiendo a los cultos los jueves y los domingos. ¿Por qué? Porque ahí usted va a recibir también. Ahí usted va a recibir palabra, va a aprender a hacer esos estudios. Mire, si usted quiere, hágale un estudio a ese pasaje de Oseas 4:6, a ver qué recibe, qué entiende lo que el Señor le da. Y a veces uno tiene que irse y mirar el contexto, mirar la cultura de esa época, los pueblos cercanos, las cosas paganas, todo eso. Y ahí es donde uno saca la conclusión, porque fue que fueron tan rebeldes. Asistir a los cultos. Mire que el pastor ahorita el domingo nos va a traer un tremendo estudio de Romanos. Estuvo bueno el domingo, ¿sí o no? ¿Cuántos vinieron el domingo? ¿Y si se les quedó alguito? ¿Sí entendieron algo? Tremendo, ¿cierto? Ahora el domingo va a venir otro plato fuerte, tremendo, que continúa. Estudiar Romanos es algo muy bonito, muy rico, porque uno se enriquece de todo lo que fue la enseñanza y la vivencia del apóstol Pablo. Eso que no ha llegado lo bueno, como era que les hablaba él a los romanos. Eso no era así suavecito. Ay, Dios santo. Otra forma es en el GPS.
Usted que ya, usted es líder, usted ya está integrando su GPS, usted pueda primero hacer su estudio de la Biblia, pero después ¿a quién lo baja? A las personas que usted está formando. Esos grupos allí pequeñitos que es más fácil tenerlos, que son como de 3 o 5 personas que usted puede llevarles palabra. Mire que cuando uno enseña, aprende más. Eso me pasa a mí, no sé a usted, pero cuando uno enseña, uno aprende mucho, enriquece más, porque está grabando y está trabajando y se esfuerza a hacerlo para aprender. Entonces mire muchas formas que nosotros tenemos para bajar ese conocimiento, para bajar ese estudio de la palabra a las personas que no conocen. Mire que no estamos en unos tiempos que no para descansar, para relajarnos. Los últimos tiempos no son fáciles, nosotros lo estamos viendo por todo lado. Y yo ahorita no me pongo a contarles todo lo que está pasando porque se ponen a llorar de tristeza y esa no es la idea. La idea es que ustedes salgan de aquí gozosos, ¿cierto? Entonces que lo podamos hacer, que podamos poner en práctica estos punticos y verá que nos vamos a enriquecer con el estudio de la palabra. Cuando usted tenga por ahí unas moneditas, unos billeticos, o que un hijo de Rocío siempre está bendecido, cómprese unos marcadores, unos 3 colores y usted va marcando y va subrayando. Por aquí yo tengo mi Biblia donde yo hago eso. Para que usted vea cómo es que uno a veces las promesas o las cosas y uno va marcando y resaltando sus textos, para que cuando usted se acuerde diga, ay, yo lo tengo en tal parte, fue con tal color, y allá usted va y encuentra lo que usted guardó, lo que usted rayó, lo que usted tuvo ahí y su cuaderno de apuntes para que pueda sacar. Por eso les digo, aquí es bonito que usted se venga con un cuaderno, con un esfero, para que usted vaya apuntando. Con eso usted va repasando qué fue lo que aprendió, para que después no piense porque la memoria le falla y no le queda ahí nada. Entonces, eso requiere también de mucha humildad, de mucha paciencia, de mucho amor, no solamente por mí ni por los que están al lado, sino principalmente con Dios, porque Dios es un Dios de orden. Entonces Él nos ha mandado a hacer las cosas para que nosotros podamos tener ese conocimiento. Esto fue lo que el pueblo de Israel no quiso o no tuvo para obtener el conocimiento de Dios y que no fueran destruidos. Pero nosotros cuando Dios nos llame no tenemos excusa. No tenemos excusa porque es que nosotros la tenemos aquí a la mano. No es que el pastor no me enseñó a hacer el devocional y él no me enseñó a leer la Biblia. Entonces el Señor no le va a comer cuento. No, señor, ahí usted tenía una Biblia y esto le enseñaron y usted no quiso aprender. Entonces no tenemos nosotros excusas. Entonces para que nosotros podamos ser bien enseñados y corregidos, Dios nos corrige por medio de su palabra. Entonces, si yo soy mentiroso, si yo hago malas cosas, ahí en la palabra estoy aprendiendo que esas cosas no las debo hacer. Eso ya donde lo vimos, en el estudio anterior, en los mandamientos, allá Dios nos habló clarito de todas esas cositas. Que si usted tiene algo contra su hermano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? El Señor dijo ahí, póngase en paz con su hermano. Y traiga la ofrenda, no vaya a dar ofrenda si usted tiene rencor en su corazón. Porque cuando nosotros somos rencorosos, imagínense que Dios esa noche nos dé un paro allá y quedamos ahí como un pollo estirado. ¿Para dónde nos vamos? Se tiró todo el proceso que llevaba. Y es muy claro, si el pueblo ignoró todo esto, no lo quiso seguir, nosotros no lo tenemos que ignorar, porque ya hicimos el estudio de esa parte y ya nosotros lo aprendimos y ya somos conscientes que tenemos que ponerlo en práctica. Porque no solamente es de hablar bonito y el que mejor ora y el que más alto alza las manos, no, señor. Eso es de lo que hay aquí, de lo que hay aquí se refleja aquí. Entonces tenemos que tener cuidado con las mentiras. A veces somos muy mentirosos. A veces es mejor ponerse, uno dice que un poquito colorado y no pálido toda la vida. Eso decía mi abuelita. La escuché, eran muy sabias. Ser uno grosero.
Porque uno diciendo Dios es amor y hablando del Señor y de la pureza de Dios y después que nos salgan unas bien verdes. Entonces lo que hacemos con una mano lo borramos con el pie. Entonces eso tampoco. O se roba las cosas. ¿Sí? O présteme que yo en 3 días le pago. Sí, présteme. No, usted sabe que mire, y se van los 3 años y no le ha devuelto lo que le prestó. Entonces ahí también está robando, ¿o no? Entonces tener cuidado con eso. Los vicios. La palabra del Señor, si usted llama y estudia en la palabra del Señor, dice que los viciosos, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces no me miren mal, que eso lo escribió el Señor, yo no lo escribí. Entonces la idolatría, el Señor dice que nada de idolatría, porque ¿quién ha visto a Dios para hacer imágenes y adorarlo? Exacto, y esos son imágenes de yeso que si se caen se rompen y no pasa nada. Y la gente hoy en día tiene mucha idolatría, no le han hecho caso al Señor. Infidelidad con Dios, porque hacen cosas con su familia. Todo eso Dios va a demandar porque no se ha hecho un estudio consciente de la palabra de Dios, que eso lo dio así como lo hizo el pueblo. La iglesia en general, al igual que los sacerdotes de la época de Oseas, tienen la responsabilidad de ¿qué? De enseñar y mantener el conocimiento de Dios en el pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, mantener ese conocimiento de Dios. Entonces ellos no lo hicieron, pero nosotros no vamos a seguir ese ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo a seguir para no copiar lo que ellos hicieron, sino nosotros tenemos que hacerlo al pie de la letra. Entonces, a manera de conclusión, Oseas 4:6 es un versículo que es muy profundo, que revela todas las devastadoras consecuencias que pasó el pueblo por falta de conocimiento. Que nosotros no vayamos a vivir eso, que el día que Dios nos llame a su presencia, digamos, me voy tranquilo, me voy con Dios, porque uno hizo y trató de hacer al pie de la letra lo que dice este manual. Si usted sigue al pie de ese manual, usted va a irle bien en la vida. Va a salir bien en su casa, en su hogar, con sus hijos, porque lo que es usted van a ser sus hijos. Miren a un padre y miren al hijo, porque ahí donde el día que el Señor lo llame le diga, bueno, venga Yair, y como hay harto Yair, entonces él va a decir, ¿cuál Yair? Yair Andrés Acevedo Rincón, venga para acá. Entonces él le va a decir, ¿y dónde están los hijos que le di? Y entonces él va a decir, porque cuando tenga sus hijos, mis nietos, entonces él va a decir, mire, yo les enseñé a orar, yo les enseñé la palabra, y yo los instruí, Señor, y ahí están. Porque el Señor nos va a llamar a cuentas. A mí me va a pedir cuentas de Jiré y de Juan David. A Juan David le va a pedir cuentas ¿de quién? De Tomás David. Y si pues viene otro, no sé, pero hasta ahora sé de Tomás David. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes con sus hijos es lo mismo. Que si usted se levanta, usted ora, su hijo lo ve orar, lo ve clamar, lo ve estudiando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer su hijo? Va a hacer lo mismo. Porque después, mire, de lo que usted siembra ahorita que están pequeños, eso va a recoger cuando estén grandes. Si usted sembró en ellos bien, usted va a reír, va a gozar. Pero si usted no sembró bien, su testimonio no se fue bueno, ¿usted qué es lo que va a recoger después? Va a llorar y va a llorar duro. Entonces, si es tiempo de corregir para que usted, es que usted no sabía mucho antes la palabra de Dios, entonces tiene la oportunidad de levantar esos niños para que no se levanten esas generaciones tan débiles que se están levantando o que se levantaron. Entonces ahí tenemos tiempo de corregir eso. Dios nos está llamando a que busquemos esa relación profunda con Dios. No se les olvide, el pueblo no lo quiso buscar, el pueblo no lo hizo, el pueblo pereció.
usted sí lo va a lograr, usted sí lo va a hacer, va a buscar esa palabra. Este versículo nos desafía a que examinemos nuestras vidas primero, ¿sí? Para no caer como cayó el pueblo de Israel a la destrucción. Cuando nosotros obedecemos y hacemos todo lo que Él nos manda, por medio de su palabra podemos experimentar esas grandes bendiciones de parte del Señor. A veces nos llegan unas bendiciones que ni nosotros decimos no, ni merecimos, pero Dios ve que su hijo o su hija es fiel y Dios nos las da. Dios nos las da porque a Dios le pareció. Entonces a veces uno dice, Señor, pues yo no merecía tanto. A veces nomás, mire, a mí me ha pasado que solamente yo pienso y yo digo, Señor, en mí pienso, yo deseo esto. Y no es al momento, porque no es al momento, es con el tiempo. Y me da todo al pie de la letra como se lo pedí. ¿Sí? Yo desde pequeña yo deseaba ir a algún lugar y yo decía, pero ¿cómo si? ¿De dónde? Entonces eso fue en el tiempo del Señor, y cuando me dio eso, me dio la oportunidad, me regaló esa bendición. Yo no pensé que me fuera a dar tanto, y decía, Señor, pero tanto. Y no fue ese lugar, me llevó a otros lugares también. Entonces cuando el Señor nos da, el Señor nos lo da completo, que quedemos satisfechos y que veamos la gran bendición que viene de parte de Él, ¿sí? Entonces yo quiero que usted hoy se ponga de pie, analice su vida, analice lo que Dios le haya mostrado, si Dios le mostró algo, si usted recibió algo, ponerlo ahí en las manos del Señor. Miremos que nosotros tenemos que ponerlo a Él siempre en primer lugar. Nadie por encima de cualquier cosa, ni mi hijo, ni mi esposo, ni mi mamá, ni mi papá, ocupa el lugar del Señor. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Con nadie comparte su gloria. Ya después nosotros venimos en segundo lugar. Entonces ahí, si usted está ahí con su familia, con su esposo, su esposa, su hijo, con el que esté, ahí tómelo de la mano y diga, juntos marcharemos, juntos adquiriremos ese conocimiento, porque cada hogar es un pueblo, conforma el pueblo de Dios. Hagan su estudio en familia cuando tengan tiempo, siéntese, enséñele a sus hijos. Es bonito estudiar la palabra del Señor, o sea, es tan agradable, tan satisfecho que uno sale como con ganas de recibir más. Por eso en esta noche pídale al Señor y dígale, Señor, mire, ayúdame para que cada día pueda tener ese estudio de la palabra, Señor, para que pueda adquirir más palabra, más conocimiento, Dios, para que, Señor, yo me deleite en tu palabra, en tus principios, en tus conocimientos. Diga, uy, Señor, en el estudio que yo hice hoy, yo no conocía eso tan tremendo que tú estás enseñando ahí, pero que me sirvió, porque lo voy a anidar en mi corazón, porque nunca lo voy a olvidar, porque lo voy a poner en práctica. Póngase ese propósito de hacer esos estudios de la palabra del Señor. Póngase ese propósito de tener su cuaderno, sus marcadores, su Biblia. Busque el lugar, el tiempo donde nadie lo moleste, cuando usted esté solo o cuando usted se levante temprano, pero hágalo porque eso nos ayudará a que podamos un día, cuando partamos de acá, ir a la presencia del Señor y no digamos, Señor, es que nadie me enseñó, es que nadie me dijo. No, que eso no sea una excusa para nosotros. Que el Señor es siempre, es su vida, es su corona, es su salvación. Y dése cuenta que el Señor siempre estaba enfatizando cuando estuvo aquí en la tierra el conocimiento de la palabra. Le enseñaba a cada uno de ellos y les daba ilustraciones, porque de pronto no podían cantar y entender todo el maravilloso y conocimiento que Dios daba para ellos. Siempre buscaba la facilidad de enseñar, de traer esa información. Lo bonito de estudiar la palabra es que conocemos cada día más el amor de nuestro Dios. Conocemos todas las facetas del Señor.
del proceso que se hizo desde el comienzo, desde el jardín del Edén, hasta cuando el Señor se fue y lo que nos ha dejado para estos días que están en el Apocalipsis, cuando venga el fin, que podamos entender que cuando esas cosas sucedan lo vamos a entender porque hemos estudiado la palabra del Señor, porque tenemos ese conocimiento fijo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dígale gracias, Dios, por esa manera tan especial que tú me estás enseñando cada día más de tu palabra, que he aprendido a conocerte, que he aprendido a saber que tú eres un Dios maravilloso, misericordioso, que tú eres un Dios todopoderoso, que nadie se compara a ti, Señor. Por más que nos prohíban hablar de Dios, por más que nos prohíban que hablemos de la Biblia en los lugares donde vayamos, nosotros tenemos que buscar el momento de hacerlo. No podemos callar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de estudiando la palabra del Señor, llevando la palabra y siempre dando a conocer ese nombre, porque es un nombre sobre todo nombre.